No estás invitada. No te queremos allí, me envió mi familia después de que pagué por todo. Entonces paguen ustedes mismos, sanguijuelas, exigí, mientras borraba 55 archivos. Ahora paguen su propia cuenta. Soy Cassidy Grene, de 34 años, fotógrafa de bodas y organizadora de eventos, que acaba de recibir el mensaje que destrozó mi mundo: no estás invitada a la boda. Savannah no te quiere allí. Mi propia hermana, la misma hermana en cuya boda de ensueño he invertido más de $35.000 para crear. Mis manos temblaron al mirar mi teléfono, rodeada por los 55 archivos de planificación meticulosamente elaborados, en los que había pasado meses perfeccionando. ¿Cómo pudo pasar esto? Si alguna vez has sentido la punzada de la traición familiar, entiendo tu dolor. Déjame saber desde dónde estás viendo esto, y suscríbete si alguna vez has dado todo de ti solo para ser desechado. Al crecer en nuestra casa suburbana de Seattle, la dinámica entre mi hermana Savannah y yo se estableció pronto. 5 años menor que yo, Savannah siempre fue la niña de oro a los ojos de mis padres. Diane y Edward Grene nunca intentaron ocultar su preferencia, aunque lo negarían vehementemente si se les confrontaba. Puedo rastrear este patrón hasta nuestros recuerdos de infancia más tempranos. Cuando yo tenía 7 años y Savannah solo 2, mis padres organizaron una elaborada fiesta de cumpleaños para ella, un castillo hinchable, un animador profesional, un pastel personalizado. 2 meses después, mi 8º cumpleaños consistió en pizza y alquiler de películas. Cuando pregunté por qué mi celebración fue mucho más pequeña, mi madre simplemente dijo: Savannah todavía es pequeña. Necesita más atención especial. Esta explicación se convirtió en el estribillo de mi infancia. Para la secundaria, había aceptado mi papel como la responsable. Mientras Savannah recibía elogios por libretas de notas mediocres, se esperaba que yo mantuviera sobresalientes sin reconocimiento. Cuando rompió una ventana de un vecino con una pelota de softball, me regañaron por no vigilarla con más cuidado. El mensaje era claro: los éxitos de Savannah se celebraban. Sus fracasos eran culpa de los demás. El patrón continuó durante la escuela secundaria. Me uní a todos los clubes, mantuve calificaciones perfectas y tuve trabajos a tiempo parcial, desesperada por la validación que mis padres le daban libremente a mi hermana. Mientras tanto, Savannah navegaba con un rendimiento promedio y el máximo elogio. El momento decisivo llegó durante mi último año. Había estado ahorrando para cursos de verano de fotografía en un prestigioso programa de artes. 2 semanas antes de la inscripción, Savannah se rompió el brazo durante un partido de fútbol. Los gastos médicos no estaban completamente cubiertos por el seguro, y mis padres me buscaron a mí. Odiamos pedirte esto, Cassidy, pero tu hermana necesita esto más de lo que tú necesitas esa cosa de la fotografía. Entregué mis ahorros sin discusión, viendo mis sueños disolverse mientras Savannah recibía la mejor atención ortopédica disponible. A pesar de este contratiempo, perseguí mi pasión por la fotografía. Trabajando en 3 trabajos simultáneamente, pagué mis estudios en un community college mientras construía mi portafolio. Cada minuto libre lo dedicaba a aprender mi oficio, desarrollar mi ojo y dominar los aspectos técnicos de la fotografía. Mis padres financiaron completamente la educación de Savannah en una universidad privada, donde cambió de carrera 4 veces antes de decidirse por comunicación. Cada vez que cambiaba de rumbo, mis padres apoyaban su viaje de autodescubrimiento. Mientras tanto, yo me las arreglaba para transferirme a una universidad estatal, completando mi carrera mientras lanzaba mi negocio de fotografía. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba los fines de semana en bodas mientras construía relaciones con clientes durante la semana. Poco a poco, mi reputación creció. Las parejas comenzaron a solicitarme específicamente, dispuestas a reservar con 1 año de antelación. Me expandí a la organización de eventos cuando noté que muchos clientes tenían dificultades para coordinar proveedores. 10 años de trabajo incansable transformaron mi operación de una sola persona en Grene Event Photography and Planning, con un pequeño equipo y una reputación respetada en la industria de bodas de Seattle. Logré estabilidad financiera a través de pura determinación, a pesar de nunca recibir el apoyo que mi hermana daba por sentado. Durante este periodo, la vida de Savannah siguió un patrón predecible. Después de la universidad, rebotó entre trabajos, sin quedarse en ningún lugar más de 1 año. Durante sus frecuentes periodos de desempleo, mis padres cubrían su alquiler y gastos. De vez en cuando,
se me acercaba para pedirme préstamos cuando quería algo extra, unas vacaciones, un bolso de diseñador o la reparación de un coche. Estos préstamos nunca fueron devueltos, y cualquier mención de pago era recibida con acusaciones de estar obsesionada con el dinero. A pesar de esta historia, mantuve la esperanza de que nuestra relación evolucionaría eventualmente hacia algo más equilibrado. En cada reunión familiar, llegaba con optimismo, creyendo que esta sería la vez en que mis logros serían reconocidos, que mis padres finalmente verían mi valor, que Savannah mostraría aprecio genuino por mi apoyo. En cambio, las festividades seguían el mismo guión. Savannah dominaba las conversaciones con historias dramáticas de sus últimas aventuras o desafíos. Mis padres escuchaban cada palabra, ofreciendo consejos, simpatía o celebración según fuera necesario. Cuando mencionaba un éxito importante de un cliente o un hito en mi negocio, la respuesta solía ser, «Qué bien, querida», antes de volver rápidamente la atención a Savannah. Construí mi negocio en parte como validación, una prueba concreta de mi valor que nadie podía descartar. Sin embargo, por mucho éxito que tuviera profesionalmente, la dinámica familiar permaneció inalterada. Yo era la confiable, de la que se esperaba que diera sin cesar, sin requerir nada a cambio. Savannah era la atesorada, cuyas cada necesidad y deseo tenían prioridad. Este era nuestro ecosistema familiar. Cuando Savannah conoció a Derek en la boda de un amigo que yo estaba fotografiando, poco sabía que ese encuentro pondría en marcha el capítulo más doloroso de nuestra complicada relación. El anuncio de compromiso de Savannah llegó durante una cena familiar dominical, 6 meses después de que comenzara a salir con Derek. Yo había llegado temprano para ayudar a mi madre a preparar la comida, otra expectativa no reconocida. Cuando Savannah irrumpió por la puerta, literalmente saltando de emoción, «Estoy comprometida», chilló, extendiendo su mano izquierda para mostrar un anillo de diamantes que debió costarle a Derek 3 meses de sueldo. Mis padres estallaron en celebración, mi madre inmediatamente llorando, mi padre sacando una botella de champán que aparentemente había estado guardando para una ocasión especial. Dejé de lado la punzada de dolor, ninguna botella así había aparecido cuando firmé el contrato de alquiler de mi estudio, y abracé a mi hermana con genuina felicidad. «Estoy tan emocionada por ti, Sab», le dije, examinando el anillo. «Es absolutamente hermoso». Durante la cena, Savannah relató la elaborada propuesta que Derek había organizado, un crucero privado en yate al atardecer, completo con un cuarteto de cuerda, champán y un fotógrafo para capturar el momento en que se arrodilló. Mientras describía cada detalle, sentí una mezcla familiar de emociones, felicidad por su alegría combinada con el dolor de saber que mis padres nunca encontrarían mis logros tan dignos de celebración. «Cassidy podría fotografiar la boda», sugirió mi madre, como si me ofreciera una tremenda oportunidad en lugar de esperar servicios profesionales. «Dios mío, lo harías», Savannah se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. «Sería increíble. Y tú conoces a los mejores proveedores y lugares. Podrías ayudarme a planificar todo». Antes de que pudiera formular una respuesta que equilibrara los límites profesionales con el apoyo fraternal, me salvó la llegada de Derek y sus padres, Penélope y George, quienes se unieron a nosotros para el postre. Inmediatamente, la dinámica social cambió. La familia de Derek exudaba la confianza del dinero antiguo, desde las joyas sutiles pero caras de Penélope hasta las referencias casuales de George a su casa de vacaciones en Nantucket. A medida que la conversación fluía, surgieron sutiles tensiones de clase. Cuando George preguntó sobre mi negocio de fotografía, su respuesta que encantador tenía un tono condescendiente. Penélope preguntó si tenía un estudio real o trabajaba desde casa. Su sorpresa ante mi espacio comercial apenas se disimulaba. Hablaron de la posición ejecutiva de Derek en la firma de inversión de su padre, asumiendo que todos entendían el prestigio que esto conllevaba. Durante todo esto, noté que Savannah adaptaba sus patrones de habla, cambiando para igualar su cadencia más formal, sus referencias a su trabajo en una firma de marketing de repente más impresionantes de lo que nunca la había oído describirlo. Para el postre, estaba representando una versión de sí misma hecha a medida para impresionar a sus futuros suegros. 2 semanas después, Savannah me llamó, preguntando si podíamos tomar un café para discutir cosas de la boda. Llegué a nuestra cafetería local y la encontré rodeada de revistas de novias, su expresión inusualmente seria. «Así que», comenzó después de que pedimos, «esperaba que pudieras darme algunos consejos profesionales sobre la planificación de bodas. Ya sabes, recomendaciones de proveedores, sugerencias de cronograma, ese tipo de cosas».
Por supuesto, respondí, genuinamente complacida de compartir mi experiencia. Estoy feliz de ayudar en todo lo que pueda. A medida que nuestra conversación progresaba, la solicitud de Savannah se expandió. En realidad, esperaba que pudieras encargarte tú misma de la fotografía y la planificación, con un descuento de hermana, ¿sabes? Sonrió esperanzada. Significaría mucho para mí que estuvieras involucrada. Dudé. La experiencia profesional me había enseñado los peligros de mezclar negocios con familia, pero este era el día único en la vida de mi hermana. Con gusto fotografiaría la boda a mi tarifa familiar, ofrecí con cuidado. Para la planificación, podría proporcionar consulta y recomendaciones en lugar de una coordinación de servicio completo. El rostro de Savannah se hundió inmediatamente. Pero yo realmente contaba con que te encargaras de todo. Nadie sabe lo que quiero mejor que tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una estrategia que la había visto desplegar con éxito con nuestros padres innumerables veces. Los padres de Derek esperan algo realmente especial, y estoy tan abrumada con todo. Contra mi mejor juicio, acepté proporcionar servicios de fotografía y planificación a la mitad de mi tarifa normal. Todavía un descuento significativo, que valía miles de dólares. Savannah se iluminó al instante, abrazándome a través de la mesa y prometiendo que este sería el mejor proyecto de hermana de todos. Un mes después, Savannah me llamó, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar coherentemente, explicó que su presupuesto de boda había tenido un gran déficit. Los padres de Derek se habían ofrecido a contribuir solo si la boda se celebraba en un lugar específico y exclusivo que ellos preferían, uno mucho más caro de lo que Savannah y Derek habían planeado. Simplemente no podemos pagarlo, pero si no lo hacemos allí, sus padres estarán tan decepcionados, lloró. Y mamá y papá solo pueden ayudar hasta cierto punto. Voy a tener que renunciar a la boda de mis sueños. La parte racional de mi cerebro lanzó señales de advertencia, pero el patrón de toda una vida de sacrificio por Savannah anuló mi sentido comercial. Déjame ver qué puedo hacer, me escuché decir. Tengo algunas conexiones en Lakeside Manor. Tal vez pueda arreglar algo. Esa conversación se convirtió en la primera de muchas en las que me comprometí a cubrir otro aspecto de la boda, el depósito del lugar de $15,000, que aseguré con un ligero descuento a través de mis relaciones en la industria, pero que aún así requirió un pago no reembolsable por adelantado. El equipo de fotografía premium que necesitaría, ya que estaría ocupada con las tareas de coordinación el día de la boda, $18,000. El paquete de catering gourmet con menú personalizado, $17,000. Arreglos florales de diseñador, $15,000. Cada vez, me decía a mí misma que esta inversión finalmente sanaría nuestra relación. Este gran gesto finalmente haría que mis padres vieran mi valor. Este sacrificio transformaría la comprensión de Kimberly de mi amor por ella. Para gestionar el proyecto en expansión, creé un sistema de planificación digital integral, 55 archivos meticulosamente organizados que contenían todo, desde contratos con proveedores hasta cronogramas detallados, desde la gestión de la lista de invitados hasta tableros de diseño personalizados. Desarrollé un sitio web de bodas que mostraba el lugar y compartía información de alojamiento para invitados de fuera de la ciudad. Construí hojas de cálculo para rastrear cada gasto, fecha límite y detalle. Mi motivación iba más allá de las dinámicas familiares. El orgullo profesional me impulsó a crear un evento excepcional. Esta boda mostraría mis habilidades, atrayendo potencialmente a clientes de alto nivel impresionados por la sofisticación de la celebración de Savannah. Más importante aún, genuinamente quería que mi hermana tuviera su día perfecto, a pesar de nuestra complicada historia. Al comprometer decenas de miles de dólares e innumerables horas en la boda de Savannah, creí que estaba invirtiendo en una relación familiar transformada, una en la que mis contribuciones finalmente serían valoradas, mi valor finalmente reconocido. No podía haber imaginado cuán dolorosamente errónea resultaría ser esa creencia. Los primeros 3 meses de planificación de la boda transcurrieron como un sueño. Savannah y yo pasamos los fines de semana recorriendo lugares antes de decidirnos por Lakeside Manor, una impresionante finca frente al mar con vistas panorámicas de las montañas olímpicas. Utilizando mis contactos en la industria, aseguré fechas preferidas y negocié acceso a áreas normalmente restringidas para fotografía. Eres increíble, Savannah me dijo efusivamente mientras caminábamos por los terrenos, imaginando dónde se colocaría cada elemento. No puedo creer que nos consiguieras entrar aquí. Es absolutamente perfecto.
Estos momentos de conexión fraternal se sintieron como una validación de mi decisión de invertir tan fuertemente en su boda. Cuando fuimos a comprar el vestido y Savannah salió con un vestido bordado a mano que nos hizo llorar a las dos, la emoción compartida pareció trascender nuestra complicada historia. Nadie más podría haberme ayudado a encontrar esto, dijo, abrazándome fuertemente en la boutique. Simplemente me entiendes, Cass. Vertí mi experiencia profesional en la creación de un sitio web de bodas personalizado, con un portal de planificación protegido con contraseña, donde Savannah podía ver el progreso en tiempo real. Desarrollé tableros de diseño detallados, visualizando cada aspecto de la celebración, desde la disposición de la ceremonia hasta la decoración de las mesas de recepción. Creé cronogramas completos, asegurando que cada momento, desde la cena de ensayo hasta el brunch posterior a la boda, estuviera perfectamente orquestado. Las noches y los fines de semana se dedicaron a la boda de Savannah. Reorgané citas con clientes de pago para acomodar reuniones con proveedores para mi hermana. Me quedaba despierta hasta tarde finalizando contratos y confirmando detalles. Mi creciente inversión emocional igualaba mi compromiso financiero, ambos impulsados por la creencia genuina de que este proyecto sanaría décadas de heridas familiares. Una noche, después de que habíamos finalizado el menú durante una sesión de degustación de 4 horas, Savannah me tomó las manos sobre la mesa. No sé qué haría sin ti, dijo, con los ojos sinceros. Esta boda sería un desastre si no fuera por ti. Eres la mejor hermana que alguien podría pedir. Ese momento de aprecio, tan raro en nuestra relación, reforzó mi esperanza de que nuestra dinámica finalmente estaba cambiando. Redoblí mis esfuerzos, decidida a crear un evento tan espectacular que transformaría nuestra familia para siempre. La primera complicación surgió cuando nos reunimos con los padres de Derek en el lugar para discutir su contribución. Lo que comenzó como un paseo cordial se convirtió rápidamente en algo más inquietante. ¿Así que haces esto profesionalmente?, preguntó Penélope, examinando mi portafolio con un ligero ceño fruncido. Qué encantador que hayas convertido un hobby en un pequeño negocio. Cassidy es en realidad una de las organizadoras de bodas más solicitadas en Seattle, intervino Savannah, sorprendiéndome con su defensa. Tiene reservas con 1 año de antelación para la mayoría de los eventos. Bueno, no es eso pintoresco, respondió Penélope, palmeándome el brazo con condescendencia. York y yo utilizamos Harwell & Associates para nuestra celebración de aniversario el año pasado. Manejan eventos para el gobernador, ¿sabes? Durante toda la reunión, los padres de Derek cuestionaron mis recomendaciones de proveedores, sugiriendo alternativas utilizadas por sus amigos del club de campo. Todas significativamente más caras que las opciones premium que ya había asegurado. Cariño, simplemente tienes que usar Blackwood Catering, insistió Penélope a Savannah. Su chef se formó en París. Esta otra compañía parece adecuada, pero no exactamente lo que habíamos visualizado para la boda de Derek. Noté sutiles cambios en las respuestas de Savannah a medida que avanzaba la reunión. Inicialmente defendiendo mis elecciones, gradualmente comenzó a deferir a las preferencias de sus futuros suegros. Al final del recorrido, asentía con ansioso acuerdo a las sugerencias de Penélope, evitando mi mirada cuando mencioné las implicaciones presupuestarias. Tendremos que hacer que funcione, susurró cuando la aparté para discutir los costos adicionales de cambiar a Blackwood Catering, un aumento de $3,000. Ellos están realmente empeñados en eso, y quiero que estén contentos con todo. Esa noche, ajusté mis hojas de cálculo financieras para tener en cuenta el cambio de catering, junto con varias otras mejoras que los padres de Derek habían insistido. Transferí fondos adicionales de mi cuenta comercial para cubrir los crecientes gastos, diciéndome a mí misma que esta inversión valdría la pena por la felicidad de Savannah y nuestra relación mejorada. A medida que avanzaba la planificación, creé documentación detallada para cada aspecto de la boda. Mi sistema de organización digital se expandió a 55 archivos, incluyendo contratos de proveedores y registros de comunicación. Cronogramas detallados para la planificación y el día de la boda. Gestión de la lista de invitados con seguimiento de RSVP. Disposición de asientos y asignaciones de mesa. Hojas de cálculo de presupuesto y cronogramas de pago. Conceptos de diseño con maquetas para cada espacio. Listas de tomas de fotografía y planes de iluminación. Detalles del menú y seguimiento de adaptaciones dietéticas. Cronogramas de transporte para el cortejo nupcial e invitados. Planes de contingencia para el clima y otros posibles problemas.
Cada archivo representaba horas de trabajo y experiencia profesional por las que normalmente cobraría miles. Para Savannah, proporcioné estos servicios con la misma dedicación que ofrecía a mis clientes de mayor pago, quizás incluso más dada mi inversión emocional en su día perfecto. La complejidad de equilibrar mis responsabilidades comerciales con la boda de Savannah se volvió desafiante. Me encontré trabajando 7 días a la semana, manejando las obligaciones de los clientes durante el horario comercial y centrándome en la boda de Savannah por las tardes y los fines de semana. A pesar de la tensión, me mantuve comprometida, creyendo que este proyecto finalmente me ganaría el reconocimiento familiar que había buscado toda mi vida. Lo que no me di cuenta fue que la base de esta creencia ya se estaba agrietando bajo mis pies, ya que Savannah se alineaba cada vez más con las expectativas y actitudes de la familia de Derek, preparando el escenario para la dolorosa traición que vendría. 6 meses antes de la boda, la dinámica entre Savannah y yo cambió notablemente. Lo que comenzó como sesiones de planificación colaborativa, se degradó en sesiones de crítica donde nada de lo que presentaba parecía cumplir sus estándares. Durante una reunión para finalizar los detalles de la recepción, Savannah rechazó la disposición de la mesa en la que había pasado días perfeccionando, un diseño que maximizaba tanto la estética como la comodidad de los invitados, al tiempo que acomodaba las limitaciones estructurales del lugar. «Esto se ve tan básico», dijo, arrugando la nariz ante mi plano cuidadosamente elaborado. La madre de Derek me mostró la disposición de la boda de su prima en el Four Seasons. «¿No podemos hacer algo más parecido a eso?» «El Four Seasons tiene una configuración de espacio completamente diferente», expliqué pacientemente. «Su salón de baile no tiene columnas de soporte con las que trabajar, como si las tiene Lakshade Manor». «Bueno, ¿no puedes encontrar algo? Se supone que eres la profesional aquí». Su tono tenía un filo que nunca la había oído usar conmigo antes. «Penélope dice, una buena organizadora puede hacer que cualquier espacio funcione». Noté que Savannah había comenzado a adoptar no solo las opiniones de Penélope, sino también sus modales y patrones de habla. Referenciaba a Penélope y George constantemente, mientras que nuestros propios padres se convirtieron simplemente en mamá y papá. Comenzó a criticar proveedores y servicios que anteriormente le habían encantado, siempre con frases sospechosamente similares a los comentarios que la madre de Derek había hecho. Después de horas de revisiones para satisfacer las preferencias repentinamente cambiadas de Savannah, aprobó una nueva disposición que requería alquilar piezas de decoración adicionales y muebles especializados, añadiendo $2.000 al ya estirado presupuesto. Cuando mencioné el aumento de costo, suspiró dramáticamente. «Si es demasiado caro, solo dilo. Estoy tratando de tener un día especial, pero supongo que eso es demasiado pedir». «Eso no fue lo que dije», respondí, herida por su tergiversación. «Solo quería asegurarme de que entendieras las implicaciones financieras antes de comprometernos». «Siempre estás tan concentrada en el dinero», dijo con desdén. «Esta es mi boda, Cassidy. Se supone que se trata de amor, no de hojas de cálculo». Absorbí los costos adicionales sin más comentarios, transfiriendo más dinero de mi cuenta comercial para cubrir los crecientes gastos. Esa noche, revisando mis compromisos financieros con la boda de Savannah, sentí las primeras dudas serias sobre mi decisión de invertir tan fuertemente. Aún así, dejé de lado estas preocupaciones, diciéndome que esta tensión era solo el estrés nupcial normal que pasaría. 5 meses antes de la boda, apareció una señal de alarma más significativa. Desde el momento en que Savannah anunció su compromiso, me había prometido que yo sería su dama de honor. «¿A quién más elegiría?», había dicho. «Eres mi hermana y mi mejor amiga». Me conmovió el sentimiento, a pesar de saber que nuestra relación nunca había reflejado realmente ese nivel de cercanía. Había abrazado el papel, lista para apoyarla en cada tradición previa a la boda. Luego llegó el brunch en el que Savannah anunció a sus amigas sus selecciones finales del cortejo nupcial. Llegué y la encontré ya sentada con otras 6 mujeres, el champán fluyendo libremente. «Ahí está mi increíble hermana y organizadora de bodas», llamó Savannah al acercarme. La frase, hermana y organizadora de bodas, no dama de honor, envió un escalofrío de advertencia por mi espalda. Al tomar asiento, Savannah levantó su copa. «Quiero agradecer a todas por estar aquí hoy. Como saben, he estado pensando mucho en mi cortejo nupcial. Lauren, mi compañera de cuarto de la universidad y compañera incondicional durante los últimos 10 años, sería un honor si fueras mi dama de honor». La mesa estalló en exclamaciones de felicitación mientras yo me quedaba congelada,
con el vaso a mitad de camino de mis labios. Lauren, con expresión incómoda, me dedicó una sonrisa de disculpa. Y por supuesto, mis damas de honor, Chloe, Brooke, Riley, Paige, y mi hermana, Cassidy, continuó Savannah, como si este arreglo siempre hubiera sido el plan. Más tarde, cuando la aparté para preguntar sobre el cambio, Savannah actuó sorprendida por mi confusión. Pensé que te sentirías aliviada, dijo. Ya estás haciendo tanto con la planificación y la fotografía. De esta manera, no tendrás el estrés adicional de las tareas de dama de honor. Pero me pediste específicamente que fuera tu dama de honor, le recordé. Lo hablamos justo después de que te comprometiste. ¿Lo hice? Realmente no lo recuerdo. Se encogió de hombros. De todos modos, así tiene más sentido. Lauren puede encargarse de todas las cosas del cortejo nupcial mientras tú te concentras en hacer que la boda sea perfecta. Me palmeó el brazo con condescendencia, un gesto inquietantemente similar al de Penélope. Realmente es lo mejor. Antes de que pudiera responder, Savannah se unió de nuevo al grupo, dejándome con la clara sensación de que me habían degradado. La sensación se intensificó cuando anunció que los vestidos de las damas de honor serían hechos a medida por un diseñador que Penélope había recomendado, a $800 cada uno. ¿No es un poco caro para vestidos de dama de honor?, pregunté con cuidado, pensando en la carga financiera que esto pondría a sus amigas. Penélope dice que la calidad se nota, respondió Savannah con desdén. Si es demasiado para ti, solo dilo. Estoy segura de que podemos encontrar algo ya hecho que no desentone demasiado con los vestidos de diseñador. La implicación era clara: paga o estarás visiblemente fuera de lugar. Añadí otros $800 a mis crecientes gastos de boda, preguntándome cuándo mi hermana se había convertido en esta persona que apenas reconocía. En una reunión de damas de honor la semana siguiente, escuché a Savannah en la cocina hablando con Lauren y Chloe. En realidad está funcionando perfectamente tener a Cassidy solo como organizadora de bodas, estaba diciendo. De todos modos, ella es tan detallista y mandona. ¿Te imaginas intentando ser dama de honor también? Un desastre total de controladora. La crueldad casual de sus palabras me hirió mucho más que la degradación en sí. Cuando intenté hablar sobre cuánto me había dolido su comentario, Savannah se puso inmediatamente a la defensiva. Dios mío, ¿me estabas espiando? Eso es tan invasivo. Solo estaba bromeando con las chicas. Estás siendo demasiado sensible. Al final de la conversación, de alguna manera, yo le estaba pidiendo disculpas por reaccionar de forma exagerada y añadir estrés durante su proceso de planificación de la boda. Este patrón, Savannah comportándose irreflexivamente y luego haciéndome sentir culpable por mi respuesta natural, había definido nuestra relación durante años, pero nunca había sido tan descarado o doloroso. Durante meses antes de la boda, las tensiones escalaron. Durante una cena familiar, mis padres nos habían invitado a Savannah, Derek y a mí a una comida para poner al día sobre la boda. Durante toda la noche, mis padres prodigaron elogios sobre cada decisión que Savannah describía, desde las invitaciones caligrafiadas a mano hasta el cóctel personalizado que llevaba su nombre y el de Derek. «Tienes un gusto tan exquisito, cariño», exclamó mi madre. «Todo suena absolutamente perfecto». Ni una sola vez nadie reconoció que la mayoría de estos elementos perfectos eran o bien sugerencias mías o pagados directamente por mí. Cuando la conversación viró hacia el reciente cambio de lugar, necesario por renovaciones inesperadas en la ubicación original, mi padre elogió la rapidez mental de Savannah al asegurar una propiedad aún mejor. En realidad, intervine suavemente, esa fue una situación bastante estresante. Tuve que pedir varios favores profesionales y pagar una tarifa de reserva urgente para asegurar el nuevo lugar. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi madre se recuperó primero. Bueno, todo salió bien, ¿verdad? No nos centremos ahora en los problemas. No me estoy centrando en los problemas, aclaré. Solo quería mencionar que asegurar ese lugar con poca antelación no fue sencillo, y requirió una inversión adicional significativa. Ahí vas de nuevo, haciendo que todo gire en torno al dinero, suspiró dramáticamente Savannah. Lo entendemos, Cassidy. Estás contribuyendo financieramente. ¿Quieres una medalla? Eso no es lo que yo. Comencé, pero mi padre me interrumpió. Tu hermana está bajo mucho estrés con esta boda, Cassidy.
No le añadamos más estrés trayendo a colación las finanzas en la mesa. ¿Es de mal gusto? El padre de Derek había hecho un comentario casi idéntico sobre el mal gusto cuando mencioné consideraciones presupuestarias en una reunión anterior. El paralelismo era impactante. Savannah no solo estaba adoptando las actitudes de Penélope, mis padres ahora también estaban reflejando el enfoque despectivo de los Thompson. Desde el otro lado de la mesa, Derek me dedicó una mirada que parecía casi comprensiva, pero permaneció en silencio mientras Savannah se lanzaba a otra historia sobre las conexiones de Penélope que les habían conseguido una reunión con un repostero célebre. Me excusé temprano, alegando una emergencia con un cliente. Sentada en mi coche fuera de la casa de mis padres, finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente. Décadas de dinámicas familiares cristalizaron en esa conversación durante la cena, mis contribuciones minimizadas, mis preocupaciones descartadas, los deseos de mi hermana elevados por encima de todo lo demás. Aún así, no pude obligarme a retirar mis compromisos. Ya se había gastado demasiado dinero. Se habían aprovechado demasiadas relaciones profesionales. Más importante aún, una vida entera de anteponer las necesidades de Savannah a las mías me había condicionado a ignorar mis instintos cuando entraban en conflicto con la felicidad de mi hermana. Conduje a casa esa noche, racionalizando el comportamiento de Savannah como ansiedad preboda, la actitud despectiva de mis padres como emoción por la boda, mis propios sentimientos heridos como hipersensibilidad. Me dije a mí misma que todo mejoraría después de la boda, que esta tensión era temporal, que mis sacrificios finalmente serían reconocidos y apreciados. Cuán equivocada estaba. 3 meses antes de la boda, ocurrió un desastre. Recibí una llamada frenética de Savannah a las 7:30 de la mañana. El lugar acaba de llamar. Están cancelando nuestro contrato, gimió, su voz chillona por el pánico. Algo sobre nueva administración y cambios de política. ¿Qué vamos a hacer? La boda está arruinada. Inmediatamente me puse en modo de resolución de problemas, dejando de lado mi propio horario de trabajo por el día. Déjame encargarme de esto, le aseguré. Tengo contactos en varios lugares comparables. Encontraremos algo. Durante las siguientes 48 horas, trabajé sin parar, pidiendo todos los favores profesionales que había acumulado durante una década en la industria de bodas. Me puse en contacto con lugares que sabía que normalmente se reservaban con 2 años de antelación, aprovechando relaciones personales con gerentes y propietarios. Negocié con los proveedores para ajustar sus horarios a la nueva fecha que podríamos necesitar seleccionar. Finalmente, aseguré una ubicación aún más exclusiva, Crescent Harbour Estate, una propiedad privada rara vez disponible para eventos. La propietaria, una antigua clienta cuya boda de hija había fotografiado, accedió a organizar la celebración de Savannah como un favor personal para mí. Sin embargo, había un inconveniente significativo. La tarifa de alquiler era $5,000 más que nuestro lugar original. Además, el cambio de fecha requirió tarifas de urgencia para varios proveedores para adaptarse al cambio. En total, la crisis del lugar añadió casi $8,000 al ya considerable presupuesto. Cuando llamé a Savannah con la noticia de que había salvado su boda, su respuesta fue tibia en el mejor de los casos. ¿Crescent Harbour? ¿No es un poco rústico?, preguntó, con tono dudoso. ¿Rústico? Es una finca de $7 millones con jardines cuidados y un salón de baile, respondí, desconcertada por su reacción. En realidad es una mejora del Lakeside Manor. La mayoría de las parejas ni siquiera pueden entrar en su lista de espera. Supongo que podría funcionar. Déjame consultar con los padres de Derek. Podrían tener preocupaciones sobre la ubicación al ser demasiado remota. Me contuve de explotar de frustración. La propiedad estaba exactamente a 3 millas más de la ciudad que nuestro lugar original. Difícilmente algo que alguien consideraría remoto. Más importante aún, acababa de realizar un pequeño milagro, asegurando un lugar adecuado con tan poca antelación, agotando mi buena voluntad profesional y mis ahorros personales en el proceso. Más tarde ese día, Savannah devolvió la llamada. Penélope y George pasaron por Crescent Harbour. Creen que será aceptable, aunque Penélope mencionó que los jardines no están tan bien cuidados como los de su club de campo. Pero los mendigos no pueden elegir, supongo. La respuesta despectiva a mi esfuerzo extraordinario hirió, pero me concentré en los aspectos prácticos de la transición al nuevo lugar. Actualicé los 55 archivos de planificación,
notifiqué a los proveedores y ajusté los cronogramas. Transferí fondos adicionales de mis ahorros que disminuían rápidamente para cubrir los costos aumentados, diciéndome a mí misma que esta gestión de crisis era una inversión tanto en la felicidad de mi hermana como en nuestra futura relación. 2 meses antes de la boda, planeé y organicé la despedida de soltera de Savannah en un restaurante elegante con vistas a Puget Sound. Cubrí personalmente la factura de $4,000, que incluía un comedor privado, un menú personalizado, un fotógrafo profesional y regalos personalizados para cada invitado. Llegué temprano para supervisar la preparación, asegurándome de que cada detalle reflejara el gusto de Savannah. Desde el tono específico de rosa en los arreglos florales hasta las tarjetas de lugar escritas a mano en cada asiento, el evento fue perfecto como una imagen, exactamente como lo había visualizado. Cuando Savannah llegó con nuestra madre y Penélope, la saludé cálidamente, emocionada de revelar la celebración cuidadosamente elaborada. «Esto es encantador», comentó Penélope, examinando la sala con ojo crítico. «Muy similar a la despedida de soltera que organicé para mi sobrina el año pasado, aunque usamos peonías en lugar de estas». «¿Qué son estas, de nuevo?» «Rosas de jardín», respondí. Savannah mencionó que son sus favoritas. «H&M. Las peonías tienen más presencia, ¿no crees?» «Bueno, de todos modos es encantador». Durante todo el evento, noté que Penélope sutilmente se atribuía el mérito de elementos que yo había organizado, comentando a los invitados sobre haber ayudado a seleccionar el menú o sugerido el cóctel de autor, ninguna de las cuales era cierta. Más inquietante fue la disposición de Savannah a reforzar estas afirmaciones falsas, asintiendo mientras su futura suegra esencialmente borraba mis contribuciones. Durante la apertura de regalos, escuché a Savannah hablar con sus amigas de la universidad en la mesa de al lado. «Penélope ha sido una salvadora con todas estas cosas de la boda», estaba diciendo. «Gracias a Dios por sus conexiones y su nivel de gusto. Mi hermana tiene todas estas ideas de bajo presupuesto que habrían hecho que todo se viera tan, hazlo tú misma, y barato». La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Las ideas de bajo presupuesto de las que se burlaba me habían costado decenas de miles de dólares, dinero que desvié del crecimiento de mi negocio y mis ahorros personales para cumplir sus sueños. El equipo de proveedores cuidadosamente seleccionado que había reunido representaba a los mejores profesionales de la industria de bodas de Seattle, muchos de los cuales habían ajustado sus tarifas premium como un favor personal para mí. Cuando intenté discutir sus comentarios más tarde, Savannah inmediatamente se puso a la defensiva. ¿Estabas espiando mis conversaciones privadas? Eso es tan extraño, Cassidy. Solo estaba hablando con mis amigas. No estaba espiando, estaba sentada en la mesa de al lado y no pude evitar escuchar, expliqué. Me dolió escuchar cómo desestimabas todo el trabajo y el dinero que he contribuido como ideas de bajo presupuesto. Dios mío, eres tan sensible. Solo era conversación entre chicas. Además, Penélope ha sido increíblemente útil con sus conexiones. Penélope no ha pagado nada, señalé en voz baja. He cubierto casi todos los gastos importantes de esta boda. Ahí vas de nuevo, haciendo que todo gire en torno al dinero. Savannah levantó las manos dramáticamente. Es mi despedida de soltera, Cassidy. ¿Puedes simplemente estar feliz por mí por una vez en lugar de llevar la cuenta? Antes de que pudiera responder, nuestra madre intervino, no para mediar, sino para amonestarme. Savannah tiene razón, Cassidy. Este es su momento especial. Cualquier problema que tengas puede esperar hasta después de la boda. Me retiré, tragándome mi dolor como lo había hecho innumerables veces antes. El patrón era tan familiar que se sentía casi ionizado. Savannah se comporta irreflexivamente, yo expreso sentimientos legítimos, la familia me retrata como la irrazonable que interrumpe la felicidad de Savannah. Un mes antes de la boda, el golpe final a mis ilusiones llegó cuando descubrí que había sido excluida del fin de semana de despedida de soltera de Savannah. Me enteré del viaje de 3 días a Napa Valley no por una invitación, sino a través de Instagram, donde Lauren publicó fotos de chaquetas personalizadas de equipo novia con los nombres de todas bordados, todas excepto el mío. Cuando llamé a Savannah para preguntar sobre el descuido, su explicación me dejó sin palabras. No es un descuido, Cassidy. Decidí que sería mejor mantener mi grupo de amigas separado de las cosas de la planificación de la boda. Ya estás manejando tanto con la coordinación y todo. Pero soy tu hermana, dije, luchando por mantener mi voz firme.
Y técnicamente una de tus damas de honor, aunque ya no sea la dama de honor principal. Sí, pero también eres la organizadora de bodas. Sería raro tenerte en la despedida de soltera. Probablemente estarías estresada por los detalles de la boda en lugar de divertirte. Hizo una pausa antes de añadir, además, algunas de las chicas te encuentran un poco intensa. Sin ofender. A pesar de esta devastadora exclusión, continué finalizando los detalles de la boda, confirmando proveedores y procesando los pagos finales con mi tarjeta de crédito. Completé el plan de asientos que Savannah había estado evitando, organicé el transporte para el cortejo nupcial y finalicé el cronograma del día, todo mientras albergaba un creciente sentimiento de temor sobre mi lugar en la vida de mi hermana. Luego llegó el mensaje de texto que lo destrozó todo. Estaba en mi escritorio, revisando por última vez la disposición de la recepción, cuando mi teléfono sonó con un mensaje grupal. Los participantes incluían a Savannah, mis padres, Derek y sus padres. Todos menos yo. Aparentemente, Savannah lo había enviado sin darse cuenta de que yo podía ver los mensajes anteriores en el hilo. Me desplacé hacia arriba y encontré una conversación sobre los arreglos finales de la boda, seguida de Penélope preguntando si yo me comportaría apropiadamente con su familia extendida y sus socios comerciales. Luego llegó el mensaje que detuvo mi corazón: no estás invitada a la boda. Savannah no te quiere allí. Tu presencia haría que las cosas fueran incómodas para la familia de Derek. Mi padre había añadido: Cassidy, esperamos que seas madura al respecto y lo entiendas. Este es el día especial de Savannah. Mi madre, realmente es lo mejor, querida. Por supuesto, aún puedes terminar el trabajo de planificación. Y finalmente, de Savannah, seguimos esperando que todo se maneje profesionalmente. Todos los proveedores están pagados, así que no debería haber ningún problema con que no asistas. Miré mi teléfono, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Después de $35.000 de mi dinero, cientos de horas de trabajo profesional e inversión emocional incalculable, me estaban desinvitando de la boda de mi propia hermana, la boda que yo había financiado en gran parte y planeado por completo. La crueldad casual me dejó atónita. No solo la desinvitación, sino la expectativa de que seguiría trabajando en un evento al que ya no era bienvenida, la suposición de que aceptaría esta humillación sin protestar, la completa falta de consideración por mis sentimientos, contribuciones y lugar en la familia. En ese momento, mirando esas palabras despiadadas en mi pantalla, algo fundamental se rompió dentro de mí, y algo más fuerte, comenzó a formarse en su lugar. Los síntomas físicos me golpearon primero. Mis manos temblaron tan violentamente que se me cayó el teléfono. Mi pecho se contrajo como atrapado en un torno, cada respiración se convirtió en una lucha consciente. Un sudor frío me cubrió la frente mientras las náuseas subían por mi garganta. Leí los mensajes de nuevo, y luego una tercera vez, esperando haber malentendido, buscando cualquier interpretación que no fuera la obvia. Mi familia había decidido que yo era una vergüenza, indigna de asistir a la boda que yo había creado con corazón, alma y ahorros. Cuando la realidad finalmente penetró, me rompí. Sola en mi oficina en casa, rodeada de archivos de planificación de bodas y contratos con proveedores, me desplomé en sollozos convulsos que parecían venir de lo más profundo de mí. Años de dolor reprimido, décadas de sentirme en segundo lugar, una vida entera de dar sin reconocimiento. Todo estalló en una marejada de emoción cruda. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, pero finalmente logré llamar a mi mejor amiga, Maya. Mi voz estaba tan distorsionada por el llanto que inicialmente no me reconoció. Voy para allá, dijo inmediatamente. No te muevas. Llego en 15 minutos. Maya llegó y me encontró todavía en la misma posición, mirando fijamente mi teléfono. Leyó los mensajes, su expresión cambiando de confusión a incredulidad a furia. Esto es más allá de lo inaceptable, dijo, sentándose a mi lado y tomando mi mano. Esto es abuso emocional, Cassidy. De toda tu familia. Con la presencia firme de Maya como ancla, le conté todo, no solo el desastre de la boda, sino la dinámica familiar de toda una vida que había llevado a este momento. Describí el patrón de que se esperara que diera sin cesar mientras no recibía nada a cambio, la constante desestimación de mis necesidades y sentimientos, la celebración de cada capricho de Savannah mientras mis logros pasaban desapercibidos. He sido tan estúpida, concluí, fluyendo nuevas lágrimas. Realmente creí que esta boda cambiaría las cosas,
que si solo daba lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, finalmente me verían, finalmente me valorarían. No fuiste estúpida, replicó Maya con firmeza. Fuiste esperanzada. Hay una diferencia. Y ellos han explotado esa esperanza toda tu vida. Durante los 2 días siguientes, no pude funcionar normalmente. Maya se quedó conmigo, atendiendo las llamadas de clientes preocupados y trayéndome comida que no podía comer. Oscilaba entre el entumecimiento y el dolor aplastante, entre la incredulidad y la rabia, entre el condicionamiento de toda la vida para priorizar la felicidad de Savannah y la adoración de que merecía un trato mejor. Al tercer día, comencé a pensar con más claridad. Con el aliento de Maya, revisé exactamente lo que había contribuido a la boda. Depósitos y pagos del lugar, $20.000. Equipo de fotografía y videografía, $8.000. Paquete de catering y bar, $17.000. Arreglos florales y decoración, $5.000. Otros depósitos y tarifas de proveedores, $3.000. Despedida de soltera, $4.000. En total, había invertido más de $47.000, mucho más que mi estimación inicial de $35.000, además de innumerables horas profesionales y energía emocional. Y por esta extraordinaria generosidad, había sido desechada cuando ya no servía a los propósitos de mi familia. Esto no es amor, dijo Maya en voz baja mientras revisábamos las cifras. Esto es explotación. Contacté a un amigo abogado especializado en derecho contractual, le expliqué la situación y le pregunté sobre mis obligaciones legales. Su evaluación fue clara, aunque tenía responsabilidades morales y profesionales con los proveedores que yo personalmente había contratado, no tenía ninguna obligación legal de seguir prestando servicios no remunerados para un evento al que ahora estaba explícitamente desinvitada. Documenta todo, aconsejó. Cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada pago. Crea un registro exhaustivo de tus contribuciones y comunicaciones. Luego decide qué quieres hacer a continuación desde una posición de conocimiento, no de emoción. Durante las siguientes horas, compilé metódicamente pruebas de mi inversión financiera y profesional en la boda de Savannah. Creé copias de seguridad seguras de todas las comunicaciones y contratos de proveedores. Documenté cada pago con fecha, cantidad y propósito. Aseguré copias de mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban la evolución de mi participación y las expectativas de la familia. A lo largo de este proceso, algo cambió dentro de mí. El shock y el dolor comenzaron a transformarse en claridad y resolución. Reconocí que este devastador mensaje de texto era simplemente la culminación de un patrón de toda la vida, no un incidente aislado. Vi con dolorosa claridad cómo yo misma había participado en mi maltrato, aceptando continuamente lo inaceptable. Con esta nueva perspectiva llegó un plan de acción decisivo. No seguiría permitiendo la explotación de mi familia. No absorbería en silencio esta humillación final. Me defendería con la misma ferocidad que siempre había dirigido a proteger los intereses de Savannah. Compuse cuidadosamente mi respuesta, revisándola tanto con Maya como con mi abogado para asegurar que transmitiera mi posición claramente sin crear responsabilidad legal. Luego, con una firmeza que me sorprendió, envié un solo mensaje al hilo grupal: entonces paguen ustedes mismos, sanguijuelas. Antes de que alguien pudiera responder, ejecuté sistemáticamente la siguiente fase de mi plan. Primero, creé copias de seguridad seguras de los 55 archivos de planificación de la boda para mis propios registros y protección. Luego, con Maya como testigo del proceso, eliminé cada archivo de mis sistemas activos. El cronograma completo, la lista de contactos de proveedores, el detallado plan de asientos, los planos personalizados, la lista especializada de tomas de fotografía, todo. Luego, contacté a cada proveedor que yo había contratado personalmente, explicando que las circunstancias habían cambiado y proporcionando nueva información de facturación para los pagos finales. Cancelé las autorizaciones de pago en mis tarjetas de crédito y notifiqué a mi banco para que bloqueara cualquier cargo pendiente relacionado con la boda. Finalmente, bloqueé a cada miembro de mi familia y de la familia de Derek en mi teléfono, correo electrónico y todas las plataformas de redes sociales. La ruptura digital fue rápida y completa. Una puerta virtual se cerró de golpe en décadas de dinámicas familiares tóxicas. Cuando terminé, me senté en un silencio inesperado, mi respiración tranquila por primera vez en días. El dolor persistía, una herida abierta que tardaría en sanar.
Pero junto a él creció algo nuevo y desconocido, una sensación de poder. Por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma por encima de las demandas de Savannah, mi propio bienestar por encima de las expectativas de mis padres. ¿Cómo te sientes?, preguntó Maya cautelosamente. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Como si finalmente me estuviera poniendo de pie después de toda una vida doblando la espalda para caber en un espacio demasiado pequeño para mí. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría consecuencias financieras, posibles complicaciones profesionales y las secuelas emocionales del distanciamiento familiar. Pero en ese momento de dignidad recién encontrada, sentí algo que rara vez había experimentado en relación con mi familia: paz. La respuesta a mis acciones fue rápida y predecible. A los pocos minutos de enviar mi mensaje e implementar mi plan, mi teléfono explotó con notificaciones antes de que los bloqueos surtieran efecto. Los buzones de voz iban desde las acusaciones histéricas de Savannah hasta la fría furia de mi padre, pasando por las amenazas de acciones legales de los padres de Derek. Escuché cada mensaje una vez, lo documenté y luego lo eliminé. Cada voz tenía menos poder del que habría tenido días antes. La capacidad de mi familia para manipular mis emociones a través de la culpa, la obligación y el miedo había disminuido drásticamente una vez que reconocí el patrón por lo que era. Mi abogado confirmó lo que ya sospechaba. A pesar de las amenazas, mi familia no tenía ninguna reclamación legal viable en mi contra. Tenía documentación que demostraba que mis contribuciones financieras eran regalos, no préstamos ni obligaciones contractuales. Había cumplido todos los compromisos profesionales con los proveedores, asegurando que se les pagaría por los servicios prestados. Me había protegido a mí misma mientras actuaba éticamente con los terceros inocentes involucrados en la boda. El periodo más difícil fueron las primeras 2 semanas de separación. Décadas de condicionamiento me habían entrenado para priorizar la armonía familiar por encima de mi propio bienestar. Cada día requirió un esfuerzo consciente para mantener mis límites, para recordarme a mí misma que merecía un trato mejor del que había recibido. Trabajé con un terapeuta que Maya me recomendó, comenzando el largo proceso de desvincular mi autoestima de la aprobación de mi familia. A través de contactos de la industria, me enteré de que la boda de Savannah se llevó a cabo según lo previsto, aunque drásticamente reducida y reubicada en el club de campo de los padres de Derek. Los elaborados detalles que yo había organizado fueron reemplazados por las ofertas estándar del club. El equipo de proveedores premium que yo había reunido fue sustituido por los proveedores de servicios habituales del club. La boda de ensueño que Savannah había visualizado y yo había financiado en gran parte, se convirtió en una celebración más modesta, limitada por lo que su familia realmente estaba dispuesta a pagar. En lo que habría sido el día de la boda, seguí el consejo de Maya y planeé un retiro de autocuidado. Reservé una cabaña en la península olímpica, lejos de la cobertura telefónica y los lugares de boda. Caminé por bosques antiguos, fotografié paisajes en lugar de parejas cuidadosamente posadas, y me permití experimentar plenamente las complejas emociones del día sin juicio. Sorprendentemente, varios miembros de mi familia extendida me contactaron con mensajes de apoyo. La hermana de mi madre, la tía Carol, llamó para decir que se negó a asistir a la boda después de enterarse de cómo me habían tratado. Mi primo David envió un mensaje de texto expresando su disgusto por el comportamiento de Savannah y preguntando si necesitaba algo. Estos aliados inesperados me ayudaron a reconocer que no todos en mi familia compartían los valores de mis padres y mi hermana, una realización que me proporcionó consuelo durante los solitarios meses iniciales. 6 meses después del incidente de la boda, mi vida se había transformado de maneras que no podía haber imaginado. El revés financiero de la boda de Savannah requirió ajustes estratégicos en mi negocio, lo que finalmente fortaleció mis prácticas profesionales. Implementé contratos claros para todos los clientes, incluida la familia, con cronogramas de pago detallados y limitaciones del alcance del trabajo. Establecí límites saludables con los clientes que mostraban señales de advertencia de tener un derecho similar al de Savannah. Lo más importante, recuperé tiempo y energía creativa previamente consumidos por el drama familiar. Desarrollé nuevas técnicas de fotografía que había estado demasiado ocupada para explorar, lancé un programa de mentoría para fotógrafos emergentes y cultivé relaciones con clientes basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. O la culpa. La terapia me ayudó a procesar el dolor del distanciamiento familiar, porque era dolor, a pesar de la toxicidad de esas relaciones. Lloré por la familia que había deseado, no por la que realmente tenía. Reconocí el dolor del rechazo,
al mismo tiempo que reconocí que reflejaba sus limitaciones, no mi valor. A través de este proceso de sanación, desarrollé lo que mi terapeuta llamó una familia elegida, relaciones construidas sobre el cuidado genuino y la reciprocidad, en lugar de la obligación biológica. Maya siguió siendo mi apoyo constante. Colegas de la industria se convirtieron en amigos cercanos. Antiguos clientes me invitaron a sus vidas como algo más que su fotógrafa. Estas conexiones, libremente elegidas y mutuamente nutritivas, comenzaron a llenar el vacío dejado por el distanciamiento familiar. Un año después de la boda, una noticia inesperada me llegó a través de mi tía. Savannah y Derek tenían serios problemas matrimoniales. Según los chismes familiares, los padres de Derek se habían vuelto cada vez más controladores, criticando los antecedentes y las elecciones de carrera de Savannah. La hija de oro estaba experimentando de primera mano lo que se sentía al ser considerada insuficiente por los Thompson. Un giro irónico de los acontecimientos, observé con emociones complicadas. 2 semanas después, mis padres llamaron. Después de un año de silencio, su mensaje de voz tenía un tono tentativamente conciliador. Hemos estado pensando en las cosas, dijo mi madre. Quizás podríamos encontrarnos a tomar un café y hablar. Mi padre añadió torpemente, la familia debería encontrar una manera de resolver las cosas. Consideré su invitación cuidadosamente, consultando tanto a mi terapeuta como a amigos de confianza antes de responder. La vieja Cassidy se habría lanzado a esta oportunidad, desesperada por la reconciliación a cualquier precio. La nueva Cassidy se acercó a ella con límites cuidadosos y expectativas realistas. Acepté reunirme con ellos, no en su casa ni en la mía, sino en terreno neutral con un límite de tiempo definido. Me preparé para varios escenarios, desde una disculpa genuina hasta una manipulación sutil. Aclaré de antemano lo que necesitaba de ellos para considerar reconstruir nuestra relación, reconocimiento de su papel en el desastre de la boda, reconocimiento de la dinámica familiar de larga data que lo permitió y compromiso con patrones más saludables en el futuro. Si esta reconexión tentativa conducirá a un cambio significativo, está por verse. Lo que importa más es que ya no dependo de su validación para mi sentido de autoestima. He descubierto que las relaciones familiares, como todas las relaciones, deben evaluarse por cómo impactan nuestro bienestar, no por el accidente del ADN compartido. La transformación más profunda ha sido interna. He aprendido que el amor no debería requerir sacrificio financiero o martirio emocional. He reconocido que mi valor existe independientemente de la capacidad de otros para reconocerlo. He encontrado paz con mis decisiones, independientemente de si la reconciliación con mi familia finalmente ocurre. He construido confianza en establecer y mantener límites, no como castigo o represalia, sino como protección necesaria para mi bienestar. He creado una vida basada en el respeto mutuo, en lugar de la obligación, rodeándome de personas que me valoran por quien soy, en lugar de por lo que puedo ofrecer. Lo más importante, he descubierto que defenderse a uno mismo no es egoísta. Es esencial. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es decir no al maltrato, incluso, y especialmente, cuando proviene de la familia. Si alguna vez has luchado con dinámicas familiares en las que te sientes infravalorado o dado por sentado, espero que mi historia te ayude a reconocer tu valor. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Tu historia podría ayudar a otra persona a encontrar el coraje para valorarse a sí misma. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias de la vida real sobre encontrar la fuerza en situaciones difíciles. Recuerda que mereces relaciones que honren tu valor, ya sean con familia, amigos o parejas. Gracias por escuchar mi viaje, y te deseo el coraje para mantenerte firme en tu propio poder, cualesquiera que sean los desafíos a los que te enfrentes.